Empezó bueno esto aquí. Señores, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Disque Radio Show. Y tenemos aquí una figura de San Cristóbal que muchos lo consideran político, pero nosotros lo consideramos un amigo, un hermano, una persona que representa a la juventud de aquí del pueblo de San Cristóbal y quién sabe si en el futuro de todo el pueblo dominicano. Señores, con nosotros Eddie Montaz en cabina. Un aplauso. Aquí tenemos a.k.a. el diputado Fit. el diputado Fit. Sí. Exactamente. Este día estado medio descuidadito y tal, pero son las secuelas de diciembre. Pero nada, miren, más que agradecido por la invitación que me hicieron, Wendy. A ti no te gusta que te digan Dale. Tugui TV, y Ariel, que es un hermano, y de verdad que este programa, este tipo de iniciativas, yo las felicito. Y comentaba en estos días de que desde la posición en que hoy estoy, quiero darle todo mi respaldo a quienes desde este tipo de plataformas digitales, claro, en el mundo de hoy, Sí. realmente están haciendo este trabajo. Y quiero, no importa el tamaño del programa, el día que sea, y quiero darle respaldo a sobre todo esos jóvenes. Pero además, cuando vemos, y eso me llena de mucho orgullo, porque ustedes nacen de redes sociales. Así es. Ustedes nacen de plataformas particulares de redes sociales que muchas veces compiten con el contenido. Así es. Y sin embargo, ustedes responsablemente han trascendido allá lo que es un programa que no es fácil, sábado tras sábado o día tras día, día tras día, pero además que hay algo que nosotros tenemos que valorar mucho como sociedad y quizá ustedes no lo estén viendo. Independientemente de que ustedes compitan con contenido en las redes sociales, tú de un lado, ustedes del otro, porque en gran medida tienen una plataforma que influye, al final son influyentes sobre las noticias que pasan en San Cristóbal y en el país. Pero lo importante que yo veo en esto es que han puesto los intereses personales de un lado y han intentado hacer lo que en el reggaetón se llama fit. Así es, esa es la idea. O sea, vamos a unirnos, vamos a hacer un programa juntos y eso llama poderosamente la atención porque básicamente es lo que necesitamos como sociedad. Claro. Necesitamos como sociedad que muchas veces los egos los dejemos de lado y nos cohesionemos para tener una mayor sociedad. Por supuesto. Así que de verdad que muy agradecidos, yo siempre voy a estar aquí disponible y los felicito por lo que previamente le dije, pero también por ese avance que desde donde estoy voy viendo que van teniendo, que ya no es simplemente una plataforma de su celular, sino que ya han decidido trascender desde aquí y desde ese mundo que es YouTube, que es una oficina que no cierra, trabaja 24 horas del día y no es feriado. Así que estoy para ustedes y vamos arriba. Ariel, lo tuyo no lo voy a decir. Eddie, estamos emocionados con tus palabras y sin lugar a duda definen todo lo que ha sido este proyecto, en donde nosotros nos hemos unido para llevar no solamente al pueblo de San Cristóbal, porque podríamos decir que ahora nos vemos a nivel internacional, gracias a la plataforma de YouTube, pero nosotros queremos comenzar hablando de cuáles fueron tus inicios. Todo el mundo dice, no, él es apellido Montaz, pero tú vas a explicar cómo se originó todo eso. Mucha gente cree que salió de la nada también. Claro que fue porque, porque tiene apellido Montaz, lo eligieron. Pero nosotros vamos a explicarle a la gente que no fue así. Que ha sido un proceso y que por eso tú estás aquí hoy representando el pueblo de San Cristóbal como diputado. Bueno, mira, interesante tu pregunta. Y es probable que en los programas de radio locales, pocas veces, o de televisivos, pocas veces, me han hecho esta pregunta. Pero sí. Lo que pasa es que hubo una etapa de mi vida que aunque me hubieran visto trabajando, probablemente no conocieran el que hoy soy. Así es. Porque tengo 200 libras menos. Pero inicié desde muy joven en la actividad política, interesado por las transformaciones de manera positiva que debe tener nuestra sociedad. Pero primero agoté una etapa que fue una etapa de formación. Claro. Que yo creo que eso provocó que el tránsito por la actividad político-electoral sea menos compleja. Entonces, soy de los Nova, criado en Ciro Pérez. No me da vergüenza decirlo, mami me daba una pela todos los días. Ustedes saben lo que era Ciro Pérez en aquella época. Uy, Dios mío. Pero en la política vengo desde cero. Yo sé lo que es pegar afiches, yo sé lo que es poner un proyector, yo sé lo que es poner bocina. Agarrar sombrilla. Yo sé lo que es agarrar sombrilla, yo sé lo que es ser asistente. Y esa es la parte político-electoral. Porque ahorita, cuando estábamos fuera de cámara, me hacían una pregunta. Sí. Y me preguntaban que si tú te consideras político. Y yo, claro que sí.
Independientemente dentro de mi partido o otros partidos o el sistema de partido tradicional en la República Dominicana, que en este momento está pasando por una situación difícil, donde el 64-65% de la población joven hoy en día no cree en partidos políticos, eso no quiere decir que la política sea la mala. Es probablemente que quienes la hayamos practicado, nosotros nos sintamos orgullosos de ello. Algo que viene a lo largo Ahora, de la historia. Sin política no se pueden producir transformaciones en la sociedad. Porque nada se logra por accidente. La política es una ciencia. Y en esa etapa, además de ese trabajo de campo que aprendí a hacerse con el contacto con los compañeros, porque también es muy importante, pero me gustaría bien que dividamos dos cosas. Lo primero es proselitismo electoral, que es lo que muchas veces llaman los políticos. Sí. Y otra cosa, lo que verdaderamente es la política. ¿Por qué? Porque la política no está hecha para ganar elecciones. Eso tú estás mercadeando un producto. Vende una idea, mercadeas un producto y logras concretar la mayor cantidad de electores. Por supuesto. Eso es proselitismo electoral. Eso es como tú vender un producto, un iPhone, vender, va la cuña para Apple, que bueno que la trae. Es como vender un producto. Ahora, la política son las transformaciones que tú vas a lograr luego tú llegues al cargo público, que son las políticas públicas. Así es. Entonces a mí me gusta mucho definir eso, y en ese sentido, pues durante el tiempo, además de el contacto con la gente, esa sensibilidad con la sociedad que bien se te crea, también agoté una etapa que fue de formación, de saber por qué estoy aquí, pero sobre todo para qué estoy aquí. Exacto. Y por eso cuando me generan esa pregunta, que si te consideras político o si no te consideras político, yo claro que sí. Claro que me considero político, Ariel. Ahora, de que sea distinto, probablemente disruptivo. Ustedes me vieron en campaña con una gorra para atrás. Ustedes me vieron... ustedes me ven en la calle sin seguridad. Anoche estábamos compartiendo aquí en el carnaval y me vieron compartiendo como que igual yo lo hacía antes. Pues yo no voy a cambiar. Y a la gente le gusta eso. A la gente le gusta. Pero es que ese eres tú. O sea, si yo tengo que dejar de ser feliz por adoptar poses tradicionales que hacían quienes ejercían el cargo que yo tengo, pues yo voy a dejar de ser. Y ese enganche que él tiene. Él está ahí, tú le puedes preguntar. Cada vez que me topo con Eddie Montaz, él está detrás del volante. Yo le digo, Eddie, ¿por qué tú no usas un chofer? ¿Por qué no tienes un chofer detrás del volante? Y la respuesta de él es la siguiente. No, miren, con el tema del chofer y demás, es que probablemente en un momento determinado yo lo necesite. Sí. Igual que ustedes con sus impuestos. Son lo que provocan que cualquier persona que esté en el servicio público, además de tener su salario, y por eso es que yo pretendo seguir siendo igual, porque al final quien paga manda. Claro. Y yo mantengo mi familia con los impuestos de ustedes, que es de donde sale mi salario. Claro que sí. Entonces, con el tema del chofer, muchas veces es probable que en un momento determinado pueda necesitar algo a alguien. Pero lo primero es que no tengo enemigos. Lo segundo, que en el Congreso hay un parqueo. Porque las razones por las que tú podrías utilizar un chofer es porque tienes que entrar rápido a una oficina y no hay parqueo en la capital, por ejemplo, que es la zona donde trabajamos. Okay, perfecto. Tienes que manejar largas horas. San Cristóbal está a 20 minutos de mi lugar de trabajo. Y también me siento cómodo estando así. Me siento cómodo siendo así. Y eso no quiere decir que mañana probablemente necesite para un momento determinado un chofer o el chofer que nos proporcione el cargo. Pero soy de los que entiende que prefiero así. Prefiero ser el mismo hasta que la posición o las responsabilidades que tengamos entonces nos amerite probablemente necesitar a alguien que te pueda auxiliar en ese sentido. Claro, ahora mismo tú perteneces a un partido que es la oposición, que anteriormente era el poder aquí en el país. ¿Qué se siente ahora pertenecer a un partido que no tiene ese auge como lo tuvo ahora que está fuera del poder? Miren, independientemente de que yo quise que el PLD, mi partido, siguiera gobernando, a mí me gusta ser muy enfático con este tema y sobre todo decirle a los compañeros del partido. El PLDista no se puede sentir mal porque perdamos unas elecciones. No se puede sentir mal. En democracia sales a ganar o perder, hermano. El accidente es que ganes. Por supuesto. Porque aspiramos, por ejemplo, 20 a la diputación y solamente aquí ganamos 4, que es la plaza que está. Ahora, como PLDistas,
como PLDistas, independientemente de las situaciones que se han generado, que yo me siento orgulloso y mucha gente lo ve, no nos podemos sentir mal porque gobernamos durante 16 años de manera consecutiva. Sí, Cuando analizas el contexto de toda Latinoamérica, el PLD ha sido el partido más exitoso de Latinoamérica los últimos 30 años. Pero además, cuando el PLD llegó al gobierno en el 96, el presupuesto de la República Dominicana eran 36 mil millones de pesos. Y el presupuesto de la República Dominicana hoy son 1.150.000 millones de pesos. O sea, 1.150.000 millones de pesos. Por tanto, lo que se distribuye es la riqueza, lo que se distribuye es lo que crece el país. Claro que no dimos nuestra mejor versión los últimos años, es verdad. Y por eso la sociedad nos sacó y nos tocaban el diquito se van. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Se lo tenemos guardado. Ariel quiere explotarse. ¿Qué soy de los que entiendo que tenemos que hacer? Que hacer un mea culpa de los errores que cometimos, identificar cuáles fueron esas situaciones por las que la sociedad no nos votó, recapacitar al respecto y seguir trabajando en lo adelante. Porque creo que con la situación actual que estamos viviendo, una crisis pospandémica que desde el punto de vista muy personal yo la hubiese manejado distinto en materia económica, Sí. sobre todo con los productos de la canasta básica. Ahora se agrava. Hace 3 días, ustedes vieron 2 días, la intervención de Rusia a Ucrania. Sí. Y hay que tener bien pendiente que Ucrania es un productor alto de maíz y maíz y trigo, que va a impactar en los precios del pollo, que va a impactar en los precios del cerdo, que va a impactar en los panes. Exacto. Entonces, además de la incertidumbre que genera este conflicto bélico, que se va a traspolar evidentemente a todo el mundo, porque el mundo de hoy es distinto, ya el mundo es una aldea global. Por tanto, eso de que como partido estuvimos pasando por el partido y tal, me gusta siempre ser enfático con los compañeros, porque al final ellos duraron 16 y llegaron. Y algunos se siente frustrado ahora de que no están ahí. Sí, exacto. Pero por eso es que te digo, o sea, cuando me dices qué se siente, lo primero es que el efecto del que se siente debe salir sobre tu recapacitación. O sea, tú tienes que hacer un mea culpa muchas veces sobre qué dejé de hacer para no ganarme la confianza de la gente. Y yo creo que representa una enorme oportunidad, sobre todo, y esto va para los jóvenes que están interesados en la política en mi partido, porque propiamente una derrota electoral a un partido provoca una movilidad dentro del liderazgo. Así es. Y el liderazgo no simplemente es el candidato presidencial, porque los partidos políticos son sus dirigentes. Va desde el que siente la inquietud por militar dentro de una fila partidaria en un sector X, Pueblo Nuevo, Los Nova, hasta quien quiere aspirar a regidor, quien quiere aspirar a diputado, quien quiere aspirar a senador, o en el caso particular, quien quiere aspirar a alcalde. Así es. Mira, saliendo un poquito del tema de la política, porque yo sé que Ariel te tiene alguna preguntita igualdad a lo personal. Yo primero quiero saber algo, porque yo a veces como que me quedo en el aire. Eddie Montaz es uno de los diputados que más se mueve en las redes sociales, de lo más activo en las redes sociales. Sí. Eddie Una Montaz. chulería. Una chulería. Yo tengo un debate. Pero preparado. Eddie tiene algo que lo diferencia de muchos políticos y personas que pertenecen al partido de oposición a la que él pertenece, dígase PLD. Eddie Montaz sabe reconocer cuando el partido oficialista hace algo bueno y lo publica. O sea, es algo público. Sí. Fulano, usted lo hizo bien por esto, esto y esto y esto. Sí, Tú no porque tienes a alguien en el partido que te jale los moños y te diga, no haga eso. No, miren qué es lo que sucede. Y probablemente por eso es que ustedes vean hoy que una Faride, que es mi hermana, por lo que escribió antes, no puede a cada rato cuando hizo los política con eso y le tocó gobernar, tiene que hacerlo distinto. Ustedes han visto varios funcionarios del gobierno, incluyendo el más alto, que en un momento determinado, cuando estaba en campaña, hizo eso. Ahora, ¿quién es Eddie? Independientemente de que tú estés en oposición, en aras de lograr la voluntad del electorado, no todo se hace. Porque tú no votas por mí para que haga oposición. Tú votas por mí para mejorar tu calidad de vida. Claro. Por supuesto. Porque tú confías en que 4 de 190 que están sentados allá arriba
son los que tenemos la responsabilidad de esta circunscripción 1, que es la delimitación del territorio, para nosotros generar políticas públicas en favor de ustedes. Y cuando algo está correcto, se saluda, independientemente del partido al que usted esté. No es que yo voy a coger un megáfono y a salir para la calle, pero yo me he parado responsablemente en el hemiciclo y cuando considero que algo está correcto, pues lo saludo independientemente de quién esté gobernando. Y ha sido buen visto. Ahora, Claro. cuando algo esté incorrecto y es probable que lo que te da la capacidad de tú poder mañana reclamar lo que tú entiendes que no va bien, es cuando tú reconoces lo que está correcto. No, claro. O sea, Así. ustedes vieron que yo fui el primero que salí aquí, independientemente de todo, con la jornada de vacunación dentro de los colegas claro. Desde diputados. abajo. Sí, desde el piso. desde Y el acompañando a la piso. gente Ajá. también. Desde el piso. Claro, y porque es un asunto de liderazgo. Tú tienes una situación post-pandémica donde la solución es eso, pero la gente tiene incertidumbre a eso. Y eso dependía mucho, la vacunación dependía mucho del liderazgo, no solamente del político, sino del religioso, del deportivo, de cualquiera. Por supuesto. Entonces, con ese tema, a mí me gusta ser muy responsable, Ariel. Porque si yo prefiero, yo decía en campaña que yo prefería un amigo con la verdad que un voto con la mentira. Suele pasar. Y después que logré llegar a dignamente representarlos a ustedes, que tengo el honor de hacerlo, yo en aras de golpear a la clase gobernante de momento, en aras de yo ganar like en mis redes sociales, yo no puedo, sobre la base de una mentira que se utilizó muchas veces, o lo que se llama el populismo, yo poder pretender ganar la voluntad del electorado de la gente. Y yo creo que eso no debe ser. Así es. Eddie, Te quedaste mudo. no, a mí me da una cosa porque yo pensé que tú le ibas a tirar preguntas fuertes a Eddie. No. Que cuando yo lo traiga le voy a preguntar esto y que tú vas a ver que vamos a fluir. Estamos fluyendo. A mí me gustó mucho una publicación que tú hiciste de esa transformación de donde tú eras un poquito gordito. Poquito. Bueno, No, espérate. Enfócame aquí. Queremos agradecer a Maro Al, mi hermano, por esa tremenda entrevista, señores. Maro Al hizo una buena entrevista. Sí. Me sacó la lágrima. Casi lloro, bro. Sí. Oh, ¿de verdad? Mira, todavía ahora me engranó yo. No puedo Cuéntanos recordar. sobre esa experiencia, bro, todo. Mira, fue interesante. Yo nací prematuro. Yo nací de 3 libras, 4 libras. Pero al mes ya yo parecía de un niño de 4 o 5 meses, con un mes de nacimiento. Una obesidad que inició como un sobrepeso normal, de un niño normal, y llegó al punto donde desde muy niño fui obeso mórbido. O sea, yo no sabía lo que era comprarme ropa en una ropa de mi niño de mi edad. Tenía que ir a la más grande o tenía que ir a lo de los adultos. Y posteriormente a eso, intentando muchísimas veces, muchas dietas para acá y para allá, lo que hacía era que subía más de peso. Bajaba 30 y engordaba 50. Bajaba 30 y engordaba 50. Bueno, al punto que a los 10 y 20 y tantos años, fui sometido a un procedimiento bariátrico, un bypass gástrico. Yo llegué a pesar 417 libras, como dije en esa... ¿Con qué edad, Eddie? ¿Con qué edad? Con 26 años. Uf. 417 libras. Y tengo 9 años ya que me hice el procedimiento bariátrico. Pero a mí me gusta mucho hacer mucho énfasis en esto. La obesidad mórbida es una enfermedad mental. O sea, es una adicción por la comida. ¿Por qué? Porque comer es un placer. por supuesto. Sí. Comer te genera dopamina. Igual que como es adicto a algún narcótico, como el que es adicto al alcohol, como el que es adicto a otras cosas que no la puedo decir aquí porque después nos censuran, aunque YouTube no importa. Dale para allá, no te preocupes. Pero sin el acompañamiento del psiquiatra o el psicólogo, yo no les recomiendo a nadie introducirse en un proceso como este. Y yo soy un ejemplo. En 9 años yo he tenido 3 recaídas. No es que Wow. engordo para atrás a las 417 para nada. Sí. Pero he tenido 3 recaídas. Y los 3 procesos, el elemento común que delimito para poder determinar qué ha sucedido, porque no hay ninguna situación familiar compleja, no hay ninguna... Son las presiones normales de las actividades que tenemos en común. Estrés. Es que dejo la consulta con el psicólogo. Uy. ¿Por qué? Porque... Y el otro día yo recuerdo que
que yo comenté sobre el tema y se hizo hasta noticia que Eddie montaba, que sé yo cuánto, que Eddie montaba a un psicólogo, a un psiquiatra. Y yo decía, pero esto es normal, o sea, esto no debe ser problema. Sobre todo tú tienes que reconocer la condición que tú estás. Claro. Sí, ahora, si yo no hubiera ido donde ese psicólogo, si yo no hubiera hecho ese procedimiento con 417 libras con 26 años, probablemente yo no esté aquí sentado. No, claro que no. Independientemente de eso, es la calidad de vida que tiene una persona así obesa. O sea, yo lo contaba en la entrevista, que una vez yo estudiando en APEC rompí una butaca. Entonces a mí me dio vergüenza porque quien estaba sentado al lado era una muchacha que me gustaba. Oye. Y ya ustedes saben, o sea, yo tenía que llegar temprano al Loyola para yo todavía tengo la imagen de la butaca que era que yo cabía, para yo poder sentarme, encontrar dónde sentarme. Y probablemente eso, porque no solamente yo, eso lo está pasando muchísima gente. En la República Dominicana, el 57% de la población está en sobrepeso, desde sobrepeso hasta obeso mórbido. O sea, ya es una epidemia la situación. Y esta serie de acontecimientos, sobre todo lo que yo viví, escúchame que pase un poquito más sobre la historia, ha provocado que yo tenga un gran compromiso con la salud. Porque yo siempre lo digo, la cara de la libertad no es la educación. Para nada, la cara de la libertad es la salud. Sin salud no podemos estar aquí conversando, sin salud no podemos estudiar, sin salud tú no te puedes estar bebiendo tu Marta Lobo Bravo que te está bebiendo con una etiqueta de modelo. Por eso yo nunca estuve de acuerdo. Hay un error extraño. Por eso yo nunca estuve de acuerdo con el doctor Leonel Fernández con que comer es primero. No, porque no hay bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes un hijo hoy en día. Y tu hijo, que ahí es que estamos trabajando con proyectos de ley y demás, una ley de la obesidad. Ustedes tienen hijos, sobrinos, primos, pequeños, que quieren llevarlo a un endocrinólogo y el seguro no le cubre. Así es. Ustedes tienen un hijo, sobre todo, con un problema, con una situación que les requiere una ayuda psiquiatra o psicológica, y el seguro no le cubre. No. Entonces nosotros vimos esta realidad, y a partir de mañana, de una primicia, que comenzamos la nueva legislatura. Es bueno que entendamos que el trabajo en el Congreso se divide en dos. La primera legislatura, que va del 27 de febrero al 16 de agosto, y del 16 de agosto al próximo 27 de febrero, que es la segunda legislatura. Entonces mañana nosotros vamos a 27 de febrero, nosotros vamos a iniciar esa legislatura. Y en esa legislatura es donde ya todos nosotros introducimos los proyectos de ley, los proyectos de transformación que queremos, en lo que está esa ley de la obesidad, para que la gente pueda tener el servicio mediante su seguro, la seguridad social, a eso, y que también pueda operarse. ¿Por qué? Porque yo me pude operar porque probablemente papi y mami tenían las condiciones económicas. Pero hay gente que no la tiene. Pero la gran mayoría no tiene la facilidad. Y es lo que yo siempre le he cuestionado, o le digo cuando generamos los debates en la comisión que estamos estudiando esto. ¿Cuántas enfermedades tú te vas a librar si tú logras sostener una vida, o tú logras bajar 200 libras, como en el caso que yo bajé? O sea, es sorprendente realmente bajar 200 libras, sí. Es muy sorprendente. Qué bueno que menciones eso. Primero, por la publicación, que se convirtió en una motivación para otras personas. Porque, por ejemplo, en nuestras plataformas, nosotros pudimos identificar gente que hacía comentarios que quería ya hacer ese proceso de inmersión, que no tienen quien le ayude, y nosotros vemos mucha gente no solamente padeciendo de esa enfermedad, sino de muchas otras, pero no tienen como un medio para poder alcanzar algo que los motive. Y me imagino que en ese proceso de tu intervención, la parte psicológica fue antes, durante y después, me imagino. Claro. Porque hay muchas personas que sufren el caso de bullying, pero la gente no entiende que es una enfermedad que tiene la persona. No, miren, el acompañamiento de la ayuda emocional para el tema es determinante. Porque es más, yo diría que eso es 60%. Porque a ti te van a operar y vas a adelgazar. Porque evidentemente tienes el estómago más pequeño, pero el estómago es un músculo y ensancha. Por supuesto. Entonces, en principio yo me llenaba con una alita y medio guineo hervido, por ejemplo. Pero ya no, ya yo me como 2 hamburguesas, porque el estómago creció. Ahora, la ayuda psicológica es la que te va a dar a ti
a ese acompañamiento cada X tiempo, es la que te va a ir diciendo, mira, la ansiedad vamos a combatirla por aquí, o te levántate temprano a hacer ejercicio, desapendéjate, que sé yo cuánto, cuando tú te vas viendo más chulo, entonces tú te vas limitando más. Y a mí siempre me gusta respetar cada ciencia. Claro. O sea, nosotros no podemos tener el mito de entender de que porque tú tengas que llevar un niño a un psicólogo, el niño está loco. No, claro que no. Es más, la solución ante el problema probablemente que tenga es la que la tiene el profesional. Y por eso no me da vergüenza hablar de estos temas. El otro día hasta se sorprendieron y eso es normal. Nosotros los millennials no nos importa. Sí, pero esta generación no lo entiende. Exacto. Y me gusta siempre, sobre todo, hablar de ese tema. Pero más que eso, en este año nosotros hemos hecho un enorme trabajo por aquí. Y sobre todo desde el Congreso. Tú te has convertido en un motivador también en las redes sociales. Sí. Yo quiero saber cuántos alumnos secretos tienes tú en DM. No. Reales. El coaching. Porque hay gente que toma personas de referencia y en este caso él se ha convertido en referencia. Directamente cerca de 48, 49 personas de manera directa. Sin sopita. No, sin sopita. Efraín, hay uno que fue a CDN en estos días, que ganó un challenge. Sí. Y Efraín es un joven de Baní, brillante, un profesor con una capacidad técnica impresionante. Y yo no lo sabía y él me escribió y me dijo, Eddie, yo me voy a operar por ti. Wow. O sea, yo tengo interés de hacerlo por ti. Y regularmente eso sucede, o lo van a hacer o ya lo hicieron. Ahora, lo que sí yo me quedo con ellos durante el tiempo es dándole seguimiento, cada X tiempo preguntarle, decirle, ya tú tienes esto, vete para el gimnasio, ponte a hacer pesas, porque después los pellejos no te van a frustrar. Por supuesto. Entonces, pero sí, mucha gente de manera directa, incluyendo familiares, amigos cercanos y demás, y de manera indirecta a veces hay mucha gente que tú le impactas y tú no lo sabes. Exacto. Pero simplemente las redes son una aldea global. Y probablemente el cambio físico mío no solamente se ha visto aquí, sino que se ha visto en otros lugares y también me han escrito de fuera. Pero más que motivador, porque al final yo no quisiera que nadie fuera obeso mórbido. Claro. Mira, Wendy se queda, ella vio la foto, el antes y después, y está... hasta el color le cambió. Claro, más buen mozo, de verdad que sí. Pero y es verdad que yo realmente me quedo aquí, yo no lo creo, porque yo busco la forma de cómo identificarlo a Lady de antes. Mira que ella tenía la preguntita ahí hace rato. Indiscutiblemente, no. La venta, Eddie, después de la bariátrica. Bueno, se come con aceite verde. Yo sabía que tú necesitabas. Ponlo clarito. Tú necesitabas tu cortecito de 15 segundos para entonces hablar a la gente para YouTube. Ha aumentado la venta entonces. Ese día es tuyo. Recuérdense que hay cosas que uno no le da tiempo a verlas. Ajá. Es lo que hay muchos mensajes. Paga un community manager que te mantenga informado. Yo sí que uso mis redes personales. Sí, es mejor. Lo sabes. A quien puedo responderle. Por eso me levanto muy temprano. Porque miren, hay dos cosas que yo siempre escuchaba. Yo siempre escuchaba en campaña que después que ganan no vuelven. Es cierto. Sí. Y yo tenía un compromiso personal con eso. Por eso ustedes han visto que parte de lo que él sigue siendo el mismo es que ustedes siguen viendo haciendo lo que yo siempre he hecho. Vengo a los muchachos, me junto con los muchachos aquí, me siento en la acera de Ciro Pérez, con mi tigre, con mis muchachos del barrio, con los que yo nací. Y yo siempre escuchaba en campaña, después que ganan no vuelven. Y uno de los compromisos al asumir esto, además de que un rol de representatividad, porque nosotros no solamente estamos para hacer leyes o resoluciones para provocar cambios en la sociedad. Nosotros tenemos una labor de representatividad. Por ejemplo, anoche me vieron en el carnaval, pero antes de eso estábamos graduando, que me siento muy orgulloso, 36, 38 jóvenes mujeres de técnicos en enfermería con la Fundación FUNCA. La de Camila, la Fundación FUNCA de Jennifer, de ella y su mamá. Pero antes de eso estaba en otro lugar del territorio. Previamente estaba cuando los muchachos estaban montando las tarimas. Me estaba comiendo mi friturita allí también, porque eso es normal. Se da sus gusticos, porque la vida es un balance, ¿verdad? Entonces yo siempre escuchaba eso. Y lo segundo es que no contestan el teléfono. Bueno, durante el día. Coño, mano.
uno tiene mucha dificultad a veces porque como no lo voy a mencionar. Si tú trabajaras en un banco, en lo que fuera, hay un momento de tu tiempo laboral donde tú no puedes contestar. Y probablemente hayan gente que yo no haya contestado. Por ejemplo, en estos días yo necesitaba hablar con alguien y me di cuenta que me había escrito y yo no me había dado cuenta. Entonces yo lo que hice fue modificar mis hábitos. Por ejemplo, yo me acuesto... Anoche fue muy extra, porque yo no puedo decir la hora, pero fue muy extra. Pero yo regularmente me despierto, me acuesto a las 8:30, 9 de la noche, para poderme despertar 4:30 de la mañana. Todo el mundo sabe lo que hace una gente desde que se levanta, ¿verdad? Sobre todo tú, que comes mucho. No, yo no como tanto. Exacto. Pero ¿quién lo diría? Oye, a la hora que él se acuesta. Y contestas el teléfono porque a las 5 de la mañana yo estoy haciendo ejercicio. O sea, yo estoy yendo al gimnasio. A mí me gusta mucho leer. Y probablemente en el día tú te distraigas. Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, me voy a acostar un poquito más temprano. A las 4 yo no voy a tener interferencias y puedo responder a todo el que no lo pude hacer el día anterior. Y también puedo hacer cosas que probablemente la tranquilidad del día, que ya hoy no tenga, no me la pueda proporcionar. Entonces, no voy a dejar de hacer mi ejercicio. Entonces lo hago temprano para cumplir a las 7 ya yo estoy pago. Por eso es que yo le digo Eddie, vamos a bajarle un ching ya el mareo. Tú sabes que todo ser humano tiene un diablito de este lado y un angelito de este lado. El de este lado está mudo. A mí me gusta la entrevista suave. El de este lado está como mudo, bro. Entonces, yo quiero que tú me aclares algo. Y todo el mundo quiere saber. Esto va a aclarar la duda a muchas personas. Yo sé que tú tienes la respuesta. ¿Por qué los aspirantes a políticos son de su provincia hasta que ganan? Se mudan de aquí. Se mudan de la provincia. Se van. Miren, lo primero que conmigo no es nuevo. Porque yo gané no estando. No estando. Estando y no estando. Porque tú estás a 15 minutos de tu trabajo. A mí me gusta ser claro. Pero yo no tengo problema de hablar con eso. Porque es la realidad. Claro. Eso de que estén o no estén, muchas veces se cuestiona por la eficiencia de ese funcionario. Porque tú no le pagas al funcionario para que viva o no viva. Tú le pagas para que trabaje. Pero muchos entienden que debería de estar en su provincia ahí representado. Para identificar más. Pero yo le voy a hacer una pregunta y te voy a responder con una pregunta. ¿Tú sientes yo he dejado de ser de cercano por este tema? No, claro que no. O sea, pero no es desde ahora, porque antes también. No, y para más aquí que en otro lado. No, porque es que realmente yo estoy bien consciente cuál es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad que ustedes mediante un voto me han otorgado es asumir mi rol de representatividad para bien ejecutar políticas públicas del lugar donde yo estoy. Ahora, de ahí a que independientemente de todo, porque ¿cuántos funcionarios hemos tenido que no estando aquí? Y se le nota la ausencia, pero no están. O sea, lo que quiero es que lo que quiero que se quede bien claro es que lo primero no lo oculto, para nada no lo oculto, por situaciones muy claras, no lo oculto. Y lo segundo es que lo que sí yo creo que le importa a la sociedad, porque este tipo de preguntas, mira que yo te las respondo con mucha ligereza. Sí. Podemos editar si tú no lo dices. No, qué edición, hazme el favor. ¿Para qué la pregunta? Este tipo de preguntas no me importa responderlas porque al final lo que importa, lo que realmente el ciudadano valora, es el nivel de cercanía que tú tengas con ellos, ese nivel de responsabilidad y de respuestas que tú tengas con la sociedad, no básicamente donde tú duermas. Porque una cosa es donde tú vivas y otra cosa es donde duermas. Probablemente yo paso muchísimo más horas aquí que... Eso está a la vista, realmente. Esa pregunta que yo te hice es motivada a la segunda pregunta que viene. Dale. Tú, desde afuera, desde Santo Domingo, viviendo en Santo Domingo, te mezclas más con la sociedad en San Cristóbal, dígase viejo, porque te he visto con viejos, niños, jóvenes, de todas las índoles. Pero tenemos diputados en San Cristóbal. En el picante. Sí, yo sabía que él iba a ir por esa línea. Que yo me imagino que su mamá a veces tiene que llamarlo para preguntarle dónde tú estás, mi hijo. Y no hacen nada en San Cristóbal. O sea, tú no le sientes el calor a esa persona. Bueno, mira. Y que en un momento sí estuvieron al lado tuyo, cuando necesitaban el voto, para no marear mucho. Estaban ahí al lado tuyo, pero ya no. Y es como un vicio, porque es que siempre pasa. Tiene que aguantar el peso. Contigo no hemos sentido eso. ¿Qué tú crees que pase con esa parte? No, miren, independientemente de todo, porque
la verdad que no tengo capacidad para poder juzgar ese tipo de cosas que ustedes ven. Sí tengo la posibilidad de poder ver el trabajo que hacen mis colegas dentro del Congreso. Y yo personalmente me siento muy orgulloso de ellos tres, los tres extras que nosotros tenemos, porque cuando se trata de ponernos de acuerdo para lograr cosas para San Cristóbal, independientemente yo esté aquí y ellos estén allá, en un partido distinto, nosotros realmente nos ponemos de acuerdo. Pero además, cuando tú ves también acciones de manera particular, independientemente de la edad y lo que fuera, de que ellos ejecutan ahí dentro para la sociedad de San Cristóbal, lo que tratan de proponer para lograr cosas para San Cristóbal, entonces eso te hace ver que están por el camino correcto. Ahora, la otra variable, la pregunta del por qué, yo no podría respondértela, porque al final, la sociedad que nos juzgue, y la sociedad que mañana, si nos presentamos a seguir en esto, o un paso siguiente, o otro paso, porque lo que somos es político, no me puedes pedir otra cosa que no sea esta, sea quien determine qué o qué. Sí, y yo, a mí me gusta, porque como le digo a ve, no puedo contarle una parte que no conozco de la historia. Porque no es lo mismo el cuento que te haga el lobo, lo que realmente viva Caperucita. Sí, exactamente. Yo te tengo que contar lo que yo vivo. Y lo que vivo es que tenemos 3 colegas diputados que se interesan mucho por San Cristóbal. Probablemente no comunican. No hacen no tienes roce con nadie, bro. Pero tenemos aquí a Eddie, que siempre se está envuelto aquí en San Cristóbal. Mira, Eddie, tu amistad con el alcalde. Muy bien. O sea, yo no tengo... Pero no con él. Eddie, pásate por aquí. Pásate por aquí. Que... No solamente con él. Mira, el alcalde ya está viendo el programa. Déjate de eso. Puso unos muros ni oyendo. y no sé qué hacer. Pero, no, mire que... no solamente con él. Porque nosotros tenemos que tratar de actuar de manera distinta como políticos. tú eres lo que nos relaja. Nosotros tenemos que actuar de manera distinta como políticos. Y nosotros tenemos que, independientemente del partido político en que tú estés, yo no te puedo ver como un enemigo, yo te tengo que ver como un adversario. Por supuesto. Y tú eres mi adversario para el momento electoral, que no es necesariamente política. Política es lo que estamos haciendo durante esta etapa, que es tratando de aplicar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso se logra en el mundo de hoy cuando tenemos la capacidad, como actores intervinientes, en ponernos de acuerdo, en sentarnos en una mesa para ponernos de acuerdo, porque precisamente esa es la democracia. Y lo de llevarse bien o mal con nadie, no me llevo bien yo mal con nadie de la calle, mucho menos me voy a llevar mal con alguien del mundo en el que yo me desenvuelvo como profesional. Ahora, va a llegar la campaña, y en una campaña electoral yo pertenezco a una fila partidaria distinta a las de ellos. Claro. Y ya ahí sí. O sea, ya ahí vamos a vender ideas, vamos a vender propuestas, porque mañana yo quiero que nosotros ganemos el todo. Claro, exactamente. Y yo te voy a decir una cosa. Porque tú vengas para acá para que ganes con nosotros. Yo he identificado, por ejemplo, en estos días subiste una foto con Kevin, que de un partido opositor. Yo lo admiro mucho. Y es amigo nuestro también. Ojalá y todos los jóvenes que se interesen por la política asuman las causas que asume Kevin Contreras. Yo quiero ver eso en la juventud. O sea, yo no quisiera ver simplemente una juventud involucrada en la actividad política, en la actividad pública, tratando de buscar votos. Porque es un proceso de 6 meses, es un proceso de 3 meses. Sí. Nosotros ganamos un proceso interno en 45 días. Ahora, yo sí quisiera ver a ese sector joven interesado por las causas más que por el proselitismo electoral. Y con Kevin yo veo un joven que, independientemente de que pertenezca a una fila partidaria distinta a la mía, ustedes ven siempre a Kevin preocupado por los temas. Exacto. O sea, charlas para los jóvenes, sí. Explicándole temas, hablando de la Constitución a los jóvenes. Si hay una jornada de limpieza de río, usted ve que él tiene la voz cantante. Si hay un tema de sembrar los bosques por un problema ambiental, también está ahí. Sí. Y hacia ahí es que a mí me gustaría ver que los jóvenes se introduzcan en la política, pero es sobre esa base. Exacto, no simplemente que vamos a hacer comité de base, que vamos a formar el partido, no, es que la sociedad, porque al final tú eres un producto a venderle a la gente. Claro.
Y tú eres más que las 4 esquinas del partido en el que tú pertenezcas, porque yo tengo que trabajar para el total, no para el 38% que sacó el PLD. Por tanto, a mí me gusta mucho esas acciones como Kevin lo hace, y aprovecho este espacio para recomendarle a los jóvenes de que tú te vas a ganar la voluntad de la gente cuando la gente te vea que sus problemas son los tuyos, que mediante tú como político es que vas a ayudar a mejorarle sus problemas. ¿Por qué? Porque con las recaudaciones que nosotros hacemos, con los impuestos que ustedes pagan, pero sobre todo también con el compromiso a presente y futuro del patrimonio, ya sea por préstamos o venta de capitales, es que tú me dices a mí mediante un voto que te gobierne. Entonces, después que yo llego, yo tengo que seguir preocupado por esos problemas que tú tienes como sociedad y que estamos potencializando para ver si salimos de esos problemas. ¿Considera tú que se ha desarrollado San Cristóbal en este proceso de este gobierno? ¿Ha habido avances? Obviamente, a Luis Abinader dijo que iba a hacer una inversión económica en San Cristóbal y muchos empresarios han visto en San Cristóbal la oportunidad de traer esos modelos de negocio. Pero fuera de eso, de lo que se hace aquí localmente, de lo que hacen las autoridades que tenemos locales, es el gobierno local, ¿tú has visto algún desarrollo? Porque hay muchas quejas de la gente. Miren, lo primero... Y lo que debe ser mejorado también en ese caso. Yo creo que debemos dividirlo en dos. Lo primero es la inversión pública. El gobierno dominicano, porque muchas veces se cataloga al presidente. Nada se logra desde lo individual. Al final tú no eres tú simplemente, tú eres todo un equipo. Y por eso a mí no me gusta hacer referencia personal a nadie. Cuando hago referencia al tema, hablo del gobierno dominicano. El gobierno dominicano el traspasado 6 de noviembre le prometió a San Cristóbal, o le dijo a San Cristóbal que le iba a hacer una inversión pública de cerca de 2.000 millones de pesos. Yo no sé si no solamente fui yo que lo noté, pero cerca del 6 de noviembre pasado, que saludo que el presidente de la República venga y todo el gabinete cada 6 de noviembre, porque por menos que deja algo. Sí. Cosas que probablemente antes no se hacían. Pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cerca de la fecha del 6 de noviembre pasado fue que ustedes vieron una agilización en la terminación de algunas obras. Sí. Muchas de ellas se inauguraron sin estar concluidas. Y la inversión pública, cuando veo en números como fiscalizador, como parte también de la comisión que estudia el presupuesto, veo que la ejecución en inversión pública no fue la que nos dijeron que se iba a hacer. Pero además yo entiendo que el gobierno dominicano cometió un gran error. ¿Por qué? Porque lo que no está presupuestado no tiene garantías de que se ejecute, por más que lo anuncie. Porque al final el presupuesto de los países es una ley que la aprobó el Congreso como primer poder del Estado. Y es donde va a cada cosa. Ahora, por el otro lado, nosotros vemos una situación inflacionaria que ya está tocando las casas de los y las dominicanas. El Banco Central dice que es un 8%, pero cuando analizamos lo que consume el dominicano, sobre todo los extractos más bajos, llámese esos 10 productos: arroz, habichuela, carne de pollo, carne de cerdo, que es el 18% del consumo de carne del país, tú te das cuenta que la inflación es un 40%. O sea, cuando hablamos de inflación, y es bueno que entendamos, es lo que sube considerando el año pasado todos los productos que nosotros accesamos. Según el Banco Central, lo que subió fue un 8%. Llámese que de cada 100 pesos subió 8 pesos. Si una libra de cerdo me costaba 100 pesos el año pasado, el Banco Central me dice que este año me cuesta 108. Pero cuando vemos productos como el aceite, se ha incrementado más de 2 o 3 veces. Cuando vemos productos como el arroz, se ha incrementado casi el doble. Pero además, también yo entiendo que debieron haber propuestas o proyectos donde el gobierno saliera al ataque. Eso es lo que se llama política contracíclica. O sea, cuando la economía te está afectando a un sector de la sociedad, como sucedió en el 2000, en la crisis del 2008 y en la crisis del 2013, donde el petróleo estuvo a $96 en el 2013. El petróleo estuvo a 100 y pico en el 2008, que también el gobierno dominicano cometió un error cuando no da declaraciones que fue producto de Petrocaribe, que en ese momento se pudo haber hecho eso. A mí hasta me sorprendió. Yo quise llamarlo a la escuela para que estudien un chin y entiendan qué fue lo que es Petrocaribe. Concha. Pero es lo que se llama política contracíclica, que es que cuando esos productos te suben, tú te sientas con los productores y lo que viene es el proceso de subsidio a la producción
respaldo al campo para incrementar la producción y esas ayudas sociales que como ustedes vieron que muchas veces, y lo agradecemos, esos dominicanos solidarios que durante esta pandemia recibían esas ayudas del gobierno norteamericano y así lo hacían. Y si me dicen que no tenemos dinero para acá, para allá, yo hasta me sorprendo porque el año pasado fue el año de préstamos más altos en los últimos 60 años en la República Dominicana. Entonces a mí me sorprende considerablemente. Yo creo que son visiones distintas de gobernar. Yo creo que independientemente de todo, ha faltado desde el gobierno dominicano ese interés por tratar de mitigar esta situación, que bien entendemos que es una situación internacional, pero hay formas de tu poder mitigar esa situación. No es que tú la vas a resolver. No, pero miren, ustedes quieren saber, ustedes quieren saber por qué es que la sociedad lo cuestiona. Tanto a Hito, tanto a Farid, tanto a fulano. Fue porque en un momento durante un proceso electoral, vendieron algo, en aras de lograr empatía con la gente, sabiendo la realidad o desconociéndola, te vendieron una idea como ciudadano. Claro. Y tú compraste la idea de que cuando llegaran iban a producir esos cambios. Por ejemplo, el presidente dijo en el discurso frente a mí el año pasado que iba a introducir la modificación de ley de hidrocarburos el año pasado. Me imagino que mañana también lo irá a repetir. ¿Cuándo es que va a entrar? Pero eso es una realidad que ni siquiera ellos pueden controlarla, porque ¿cómo tú controlas el precio de los combustibles cuando se divide en tres el precio de los combustibles? Es lo que se llama el precio, el paridad de poder de compra, que es el precio normal en el que todo el mundo, en el que el petróleo o las gasolinas llegan al país. La República Dominicana solamente refina el 30% de lo que consume. Eso es lo que se llama el PPI, paridad de poder de importación. Se divide en los impuestos, imagínense ustedes, o sea, la gasolina premium paga 95 pesos de impuestos por cada galón que se vende. Y después de ahí entonces va los porcentajes para los distribuidores, para los transportistas y para el detallista, que en este caso particular son las estaciones de gas y gasolina. Sí. Y si tú hubieras querido poder controlarlo, tú pudiste haber no subido el margen de beneficio que, como ustedes vieron que pasó en diciembre, a los distribuidores, porque la crisis debe ser apaleada por todos, no solamente por un sector. Por tanto, lo que creo es que ese efecto rebote, y por eso es que yo trato de ser bien coherente, de decir lo que entiendo o la verdad, o sea, decir lo que, porque probablemente yo emito una opinión en la que esté equivocado con la opinión que emita. Pero por eso es que la clase política, sobre todo esa clase política emergente, tiene que tener mucho cuidado con el populismo. Porque el populismo te hace llegar rápido. El populismo no es más que proponer soluciones simples para problemas complejos, como es el de la gasolina. Exacto. Ese problema era más que una formulita de una pizarra. Realmente. Sí, el tema de los préstamos era más que pararse en un hemiciclo a decir nos podemos coger. Porque coger prestado no es malo, señores. Probablemente nosotros 4 tengamos préstamos en el banco. Así es. El problema de los préstamos es para qué lo coges. Ariel, de verdad. Claro. El destino que le das. Mira, por solicitarle algo al yo Congreso. No quiero que este programa se termine. Aquí deben de darle a uno café y agua. ¿Dónde es que está el dueño de esto? No quiero que el programa se termine porque yo quiero que tú le hagas la pregunta de los teteos, que tú me decís, este tigre sale a fiesta y qué sé yo. Sí, yo no entiendo eso. Yo quiero saber ese tema, cómo es que tú lo haces realmente. El que yo te veo, el diputado, y entonces... No, es que yo no sé para qué él trajo camisa. Él debía venir con su poloche y su gorra para atrás. Tiene un poloche de Superman que estoy loco por robárselo. ¿Me sirve? Está duro, loco. Te sirve porque a ti te lo pongo en la cabeza. Mira, háblame de eso, mira qué es lo que sucede. Que yo estoy confundida contigo, la verdad. No, mira qué es lo que sucede. La capacidad técnica de un buen médico no la determina donde él se divierta. Exacto, entiendo. A mí no me va a gustar. Sorpréndete cuando tuve una persona de mi edad escuchando canciones con las que tu papá y mi papá se enamoraron. Ahora, oye, los seres esas humanos, canciones son buenas, eso de esos tiempos. Pero claro, pero no para todos los ambientes. O sea, no es que la estoy discriminando, ojo que no. Pero el cargo público no puede cambiar al ser humano. No. El cargo público no puede cambiar al ser humano porque yo no debo de ser responsable con las cosas que tengo que hacer. O sea, nosotros hemos solicitado unidad de diálisis para el Hospital Juan Pablo Pina, un centro de... La principal llamada que le hacen a un político, en este caso, yo por asuntos particulares, anoche sucedió estuvimos aquí en el carnaval,
es ambulancia y sangre. Y yo no entiendo cómo en San Cristóbal no hay un banco de sangre eficiente donde pueda satisfacer la necesidad de la gente. Se está trabajando ahora mismo. Hay una propuesta por ahí que... Sí, pero vamos a los hechos, porque esos son cheles para lo que produce San Cristóbal como una de las 3 provincias que más le aporta al Producto Interno Bruto. Y nosotros necesitamos en esta ciudad que se nos retribuya en función, aparte de lo que nosotros contribuimos para mantener este país. Claro. Y yo creo mucho también en la descentralización de los servicios. ¿Por qué la gente viene al centro del pueblo y se genera un caos? Porque viene al banco, viene al hospital, viene al centro de la ciudad, inmediatamente va al mercado, sale del banco y va al mercado. Y yo probablemente tengo una visión distinta a como piensen muchos de los de aquí, porque, por ejemplo, cuando llegué al Congreso también propuse mediante resolución, y ya está en la fase de discusión, ese hospital de segundo nivel para Atillo y un hospital de segundo nivel para Todamas. Wow. ¿Por qué? Porque si nosotros descentralizamos esos servicios, entonces vamos a tener menos congestión en el centro de la ciudad, al igual que también solicité que el Banco de Reserva, si es viable, evidentemente, porque es una institución pública, pero se maneja con los parámetros de institución privada, depende de la eficientización de donde esté. Pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos un Banco de Reserva en Lavapié, Banco de Reserva en La Molina, en Villa Fundación, Claro, y un Banco de cierto. Reserva en Canastica, que solamente en Canastica viven 17,000 ciudadanos? Se han hecho propuestas anteriores, pero no han tenido... El efecto, tuviéramos la gente, sobre todo el empleado público, que por eso que ustedes ven que se producen esos congestionamientos, sobre todo esos adultos mayores que me da mucha pena verlo haciendo esa fila en el banco, que son los pensionados, tuviéramos más soluciones y tuviéramos una mejor ciudad. ¿Cuáles son esos proyectos de impacto que tú consideras fundamentales, que son propuestas tuyas para el desarrollo de San Cristóbal? Bueno, ya te conté 4 o 5. Ustedes vieron mi lucha con el tema del polideportivo en aquella vez. Le hicieron un paño con pasta. Yo considero de que nosotros tenemos que tener una infraestructura que sea la que San Cristóbal, la que se amerite San Cristóbal con la comunidad. Y ojo, lo digo y lo retengo, no es una deuda simplemente del gobierno actual. También fue una deuda de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con la sociedad de San Cristóbal, independientemente de que hayamos hecho muchas cosas. Pero otra de las cosas que mucha gente no ve, yo soy muy pro mujer, porque yo creo que el estado del bienestar se va a lograr cuando nosotros entendamos que haya igualdad de derechos, porque la mujer es la mitad de la población, pero la mamá de la otra mitad. Pero un tema que no se sabe digerir. Pero si analizamos que el 63% de quienes se gradúan en la universidad son mujeres, y si analizamos que el 73% de quienes se gradúan con honores son mujeres, entonces yo soy de los que entienden que nosotros tenemos que generar políticas públicas que vayan en beneficio de eso. Y San Cristóbal, después de Azua, es la provincia con mayor índice de embarazo en la adolescencia. ¿Cómo tú le explicas eso, Eddie, a una persona que tal vez tiene un bajo nivel de educación, y tú mencionando que salen más mujeres egresadas de la universidad, tienen más oportunidades? En su mente, ¿tú no crees que se generaría un pensamiento? Pero las mujeres entonces tienen más oportunidades que los hombres. Tienen más formación. Ahora, nosotros tenemos que, como sociedad, ir generando políticas públicas, porque entendamos algo. Este país tiene una democracia que no la podemos comparar, por ejemplo, con países de Europa. Los niveles de desarrollo en el pensamiento de la gente probablemente no sean iguales, porque aquí durante mucho tiempo se ejerció el liderazgo mesiánico. Donde el hombre es el que estaba por encima del bien y del mal. Ahora, la mujer, en sentido general, se ha ido potencializando en este país y ha ido avanzando. Y partiendo sobre la base de esa problemática que te decía, del embarazo en la adolescencia, pero además San Cristóbal es la principal provincia del país con mujeres formadas, madres solteras. O sea, es la provincia con el índice más alto de madres solteras que tienen una formación académica. Y dentro del presupuesto hay algo que me interesó mucho este año que logramos. Yo participé en la comisión bicameral que estudió el presupuesto del 2022 y hay una buena noticia que podría decirle, que son de los logros que se dan en el debate, de que la inversión pública para San Cristóbal en el presupuesto el año 2021 era 1.300 millones de pesos y ya son 1.900 millones de pesos, o sea, 700 millones de pesos más, en lo que están incluidas ahí 5 estancias infantiles. Tú dirías, bueno, estancias infantiles, o sea, tenemos una realidad de una problemática social, de un embarazo en la adolescencia, una madre formada con un niño joven que no puede trabajar porque tiene que atender al niño.
Y eso produce un círculo que la conduce a la pobreza. Sí. Entonces tenemos que generar, partiendo de la base de una realidad social, tenemos que generar esos espacios para que esas madres puedan llevar a esos niños y durante 8 a 5 los niños estén atendiéndose, la mamá pueda ejercer algún trabajo. Y que yo soy un ejemplo de eso, porque yo tengo mis niños más pequeños en una estancia. Entonces, soy un ejemplo de eso. Entonces, esas son las cosas. Por eso es que los políticos tenemos que la política, independientemente del nivel de aceptación por la popularidad que tú tengas en un momento determinado con una sociedad, la política debe de estar dirigida, así mismo como tú no esperas encontrarte un mecánico cuando tú vas a un hospital. Tú esperas encontrarte un médico, un profesional de la salud. Tú no esperas encontrarte un político cuando tú estás dando clases. Tú esperas encontrar un profesor. Entonces, cada rama de la actividad pública o privada tiene sus especialidades en las que está esta. Y eso es lo que me hace a mí pensar, bueno, prioridades tenemos todas. O sea, situaciones nosotros tenemos, problemas tenemos todos. Si no, nosotros no tuviéramos razón de existencia, los políticos, si no hubieran problemas. Ahora, nosotros tenemos que poner en el orden de las prioridades qué es lo que necesitamos como ciudad, entendiendo un contexto pandémico, post-pandémico, donde hay una crisis internacional que se traduce en una crisis económica, entendiendo con lo que tenemos en la mano cómo podemos ir avanzando. Claro, exactamente. Exacto. Bueno, nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo. Cerramos, señor. Sí, vamos a hablar.